Bueno, la clase de hoy es sobre ecuaciones, funciones y gráficas. ¿Sí? Ecuaciones, funciones y gráficas. Empezamos con la unidad 3. ¿Tá? El viernes tenemos el examen de la unidad 2. ¿El examen cómo va a ser? Para los que estén acá, se le va a tomar un examen individual de un ejercicio por tema, de lo que hemos dado, ¿sí? No por clase, por tema. O sea, uno de factorización, pero hay de factorización combinada, o sea, esos tipos racionales que ustedes tienen que factorizar y después simplificar los factores. Algunos de complejos, bueno, algunos de racionalización, lo que hemos visto a todos. Eso va a ser individual. Van a hacer ejercicios cortos que lo pueden resolver en 45 minutos, más o menos, ¿sí? Luego se va a armar grupos en forma al azar. Nosotros vamos a armar los grupos, grupo de A4, y le vamos a dar unos ejercicios al grupo. ¿Cuál es la idea? La idea que ese es un trabajo grupal, o sea, es una nota que sirve para todos, pero especialmente para el que estuvo flojo en el individual, pueda levantar la nota. Es como una segunda chance en el mismo examen. ¿Está bien? ¿Cuál es la idea de esto? Para que ustedes sepan cuál es el objetivo de hacerlo así. El objetivo es primero confrontarse ustedes con qué es lo que saben realmente o no. ¿Está? Si hicieron los ejercicios suficientes que tenían que hacer para resolver estos tipos de problemas que le planteamos. El trabajarlo en grupo le permite al que sabe que recién estuvo un examen y estuvo flojo, dar ese salto o esa diferencia que le faltó para probar, ponerle o para irle un poquito mejor. Eso trabajando con los compañeros, que por ahí le va a tocar compañeros que saben más que uno. ¿Está bien? Es parte del proceso de enseñanza, o sea, que transformar el mismo examen, que es una evaluación, transformarlo a su vez en algo para aprender. ¿Está bien? Recuerden que este curso no es un curso eliminatorio, es un curso que sería como que lo estamos preparando a ustedes para empezar la universidad. ¿Está bien? Yo sé que están mucho con la cabeza en ese examen, pero hoy vamos a empezar una unidad también súper importante, que es la unidad de ecuaciones, gráficas y funciones. ¿Sí? Si quieren hay más lugar por ahí, chicos, que están medio vacío y van a ver mejor. Lo de aquel, hay lugar ahí. Una pregunta, ¿cómo se tomará el examen para los que no vengan el viernes? Los que no vengan el viernes no van a tener la posibilidad de la segunda chance, porque no van a poder estar con compañeros para sacar ese plus. Porque se va a tomar online, se les va a dar más tiempo, pero van a tener que presentar el examen, no solamente la resolución, sino explicar de cómo hicieron la resolución. Por eso se le va a dar más tiempo. Obviamente, el online, lo que tiene, porque estoy hablando también para el que está en cámara, el online también, ustedes están en su casa, con los apuntes en la mano, que no están acá. ¿Bien? Eso se notó en las curvas de notas, que el online tenía mejores notas, alrededor de 1,5 puntos de promedio más, que lo que hicieron acá. ¿Está? Por eso se le tiene que explicar lo que hace. ¿Sí? Se sube como la última vez, todo el día, vos lo descargas el PDF, a partir que lo descargas tenés un tiempo para resolverlo. ¿Está? Es eso. Bien, ¿qué vamos a empezar a hablar hoy? Geometría analítica. Sergio, Sí. perdón, yo tengo una duda. Para los que pueden llegar a promocionar el primero, o sea, que quedaron con promoción condicional en el primero. Sí. Ahora Si aprobas este, ya está. O te olvidás del primero. ¿Solo el individual o también la grupal ayuda a promover? Todo. Todo es parte de un examen. ¿Eh? ¿La grupal también te puede unir? Sí, pero no creo que en el grupal, si vos viniste bien, supongo que en el grupo vas a ayudar a los demás. Si vos viniste bien en el primero y te hunde en el grupo es porque ni hablaste en el grupo. Es así. Si para promocionar la anterior unidad, la 1, tengo que sacar PR sí o sí, o con PC ya está promocionada la otra unidad. No, si vos, acordate que vas a rendir el grupal también.
Si los dos te va bien, ya está. Vos acordate que esto nosotros lo vamos adaptando de acuerdo a las necesidades. Nosotros estamos viendo cómo van. De acuerdo a cómo van, uno va endureciendo para avanzar o va aflojando como para hacer que suban, ¿no? que tengan la chance de seguir subiendo. ¿Está bien? La cuestión es no sacarte, porque sí. O sea, no penses en eso como algo que me elimine o no del curso. Pero la idea es que nadie se vaya del curso. El que se va voluntariamente, porque cree que no le alcanza, por eso. Bien, vamos a hablar de geometría analítica. Básicamente es esto. Si yo tengo por un lado una línea, ¿sí? Una línea así es simplemente una raya en el aire. ¿Está bien? Pero si establezco dos líneas, y ahora vamos a decir cómo las llamamos, ahí podemos decir que esta raya está inclinada con respecto a la línea horizontal, que está inclinada hacia arriba, podemos decir que cruza una de las líneas por arriba de la otra, podemos decir varias cosas. Quiere decir que si establezco un sistema de referencia, eso básicamente, yo puedo saber qué pasa con esa línea. Le doy un ejemplo que es una de las cuestiones que planteó Albert Einstein cuando habló de la relatividad. ¿Sí? Si yo estoy en un tren en movimiento, estoy acá en el tren, esto es un tren, ¿no? Y tiro la tapita va a caer en forma vertical. Una distancia, que es esta altura, será 1,20 m, no sé cuánto será, ¿está bien? A una cierta velocidad, mejor dicho, en un cierto tiempo, y con ese tiempo tengo la velocidad. ¿Eso está claro? Pero si yo estoy parado al lado del tren en movimiento, yo veo que la lanzó acá, la pelota, la tapita, pero cuando cae la pelota, la tapita, que va a caer vertical con respecto a la persona que está acá, yo la voy a ver caer acá, adelante. Si la veo caer adelante, la veo caer con el mismo tiempo, pero diferente distancia, porque para mí la distancia fue mayor. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para el que está arriba del tren es esto. Quiere decir que la velocidad fue relativa al eje de referencia. Si yo estoy en el tren, mi eje de referencia soy yo. Si estoy fuera del tren, soy yo, pero fuera del tren. ¿Comprenden lo que quiero decir? Entonces, el sistema de referencia que yo utilice es determinante. Eso por un lado. Por el otro, yo puedo trabajar sobre esa recta analíticamente. Por ejemplo, puedo buscar una ecuación que la caracterice. ¿Sí? Y también, si tengo una ecuación, puedo encontrar los puntos que dibujan esa recta. Este conjunto de puntos se llama lugar geométrico. Y la geometría analítica es un diccionario que traduce ecuaciones en lugares geométricos o lugares geométricos en ecuaciones. Yo puedo, mirando esta recta, saber qué ecuación tiene. Mirando una ecuación puedo saber qué recta me va a dibujar. ¿Me entienden? ¿Sí? Mesa, table, mesa. ¿No? ¿Saben todo lo que estoy hablando? Porque el inglés malísimo el mío. ¿Está bien? ¿Sí? Genial. Eso es geometría analítica. Es geometría y análisis. ¿Está bien? Bien. Entonces, para esto, lo primero que tenemos que hacer es saber lugar geométrico, saber coordenadas. ¿Está bien? Y empecemos ahora con eso, con lo que es coordenada. Les cuento una cosita acá en la página 1, yo igual los otros docentes lo están diciendo. Después vamos a ver que hay algo acá que por ahí se aplica más a a funciones que ecuaciones. Eso después se lo voy a marcar. Pero sepan que funciones también son ecuaciones. No todas las ecuaciones son funciones, pero las funciones son ecuaciones también. Bien. Genial. Vamos a hablar de
Esta historia empezó con una persona llamada René Descartes, ¿sí? Un francés, pero en una época donde en Europa el idioma científico era el latín. Por eso su apellido en latín se traducía como Cartesius, ¿sí? Dio origen a las coordenadas cartesianas. La vida de Descartes, por si a alguno le interesa alguna vez leerlo, es muy interesante, como una persona abandona en lo que era la estructura digamos, de enseñanza de aquella época, la escolástica de la universidad, creo que estaba en París, y se dedicó a recorrer el mundo, ¿sí? A través de su recorrida por el mundo, él llega a la conclusión de que el conocimiento matemático se construía sobre la base de otra cosa. O sea, yo tenía una base, sobre esa base construía otro conocimiento, subía, pero el punto de partida, ¿cuál era? Y ahí aparecieron los postulados, bueno, todo eso que uno ya sabe. Entonces, a partir de un punto de partida, yo puedo generar más conocimiento. Y luego, cuando él empieza a dibujar, se da cuenta que tiene un punto de partida, que es los ejes de referencia, me permite a mí dibujar cualquier tipo de figuras en un plano o cuerpos en 3D. ¿Está? Lo primero que aparece es la famosa recta numérica, la que venimos trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Donde tenemos el 0, tenemos los negativos, se extiende hasta el menos infinito, se extiende hacia el más infinito. Esto lo podía haber puesto acá arriba, acá abajo, acá arriba, más a la izquierda, más a la derecha, pero una vez que establezco un lugar, todo lo que dibuje se referencia acá, no importa lo demás. ¿Me siguieron? Esto se la llamó abscissa línea, que significa línea cortada, en latín. ¿Cortada por quién? Por una recta vertical ortogonal. ¿Sí? Perdón la palabra, pero esta es una palabra latina, no la traduzcan al español. Orto significa perpendicular. ¿Está bien? O sea que tenemos la línea cortada, ¿por quién? Por la ordenada. De ahí viene la palabra, esta que acabo de decir, de ahí deriva ordenada. ¿Está bien? Y lo que hizo Descartes, es decir, si yo tengo un punto, ¿sí? Ese punto con respecto al eje de referencia se ubica como si fuera la batalla naval, ¿sí? 2 unidades del lado positivo de esto que sería abscissa, 1 para arriba positivo de esto que sería la ordenada, ¿sí? Entonces dijo que este punto está conformado por un par de números que sería el 2 y el 1, ¿sí? Preferimos poner punto y coma y no coma, como aparece en muchos libros, porque recuerden que los libros son traducidos del inglés y el 3,2 lo ponen así. Entonces, si pusieran 3,2, 1,2, perdón, 1.2, no habría ambigüedad. Pero si yo pongo 3,1 y acá pongo un 0, yo no sé si esto es un solo número, si son 2, por eso se pone el punto y coma. ¿Está? Son 2 números. Basta 2 números para encontrar cualquier punto aquí. ¿Sí? ¿Vieron el Google Maps? Cuando buscan un punto en el mapa, le aparece entre paréntesis, bueno, en este caso una coma, un montón de números de este lado y un montón de números de este lado. ¿Alguien sabe qué es? Las coordenadas, latitud, longitud. ¿Y esto qué son? Coordenadas, pero cartesianas, de Cartesius. ¿Está bien? ¿Entendieron? Bien. ¿Y qué es lugar geométrico? Un montón de estos. Pares sobre la pum, 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 pum. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, si yo trazara una línea que pasara por el origen, se le llama origen a este punto, el punto de partida, de ahí viene el famoso punto de partida
partida de descarte. Hago así. Y de pronto, si yo busco a qué i corresponde este número, veo que es 4, 2. Perfecto. Y la relación es que este es el doble de este es el doble de este. Hay una relación. Entonces se puede contener una ecuación que diga el doble de x es igual a y. O y es igual al doble de x. ¿Está bien? Y ahí es donde uno empieza ya a ver que el dibujo que pongo acá, que puede haber sido esto, podía haber sido una línea horizontal, podía haber sido dos líneas verticales, ¿sí? Podía haber sido una línea oblicua, otra oblicua, la que ustedes quieran, ¿sí? Cualquier dibujo que ustedes hagan ahí. Me salió el humo sin chimenea, ¿no? Vamos a poner la chimenea. Sí, se está prendiendo fuego en la casa. Todo esto son puntos acá. Para que le interese los videojuegos, imaginarán entonces cómo se hacen las imágenes de los videojuegos, ¿no? ¿Está bien? Bien. Esto es lo importante que conozcamos, que los puntos pueden ser ubicados en el plano por medio de un eje de referencia. Se usa como variable hasta ahora, hemos usado mucho la x, en algunos hemos usado la y. ¿Sí? Sí, para los que están más avanzados y hayan visto esto, sabrán que además, si esto lo apuesto, sería como un dibujo acá en el piso, ¿no? Yo puedo decir que estoy parado acá estoy parado, acá hay baldosas, hasta tanta baldosa de aquel lugar y hasta tanta baldosa de esa pared, como si fueran los dos ejes que conforman. Yo puedo decirle a otro dónde está ubicado él contando las baldosas. Entonces lo podría encontrar. Yo digo, hay alguien que se llama, ¿cómo se llama? Pedro. Alguien que se llama Pedro, que está tanta baldosa de ahí a tanta baldosa de allá. Y ustedes, sin saber quién es Pedro en todo este auditorio, sin saber quién es Pedro, podrán ubicarlo a través de contar las baldosas. ¿No es cierto? Así ubican un punto en el Google Maps, por ejemplo, en el GPS. ¿Está? Pero, supongamos, yo vivo en un edificio que tiene 16 pisos. ¿Sí? Bien, yo le puedo dar las coordenadas de mi calle. Lo ubican en el mapa. Pero si no le digo a qué altura estoy, no me van a ubicar el piso en que estoy. Bueno, en 3D es lo mismo, esto acostado, pero hay un Z que va hacia arriba. A eso se lo llama cota. Abscisa, ordenada y cota. ¿Está bien? Pero eso no lo vemos en este curso, vamos a dedicarnos a hablar solo en el plano. ¿Está bien? En ese caso, ¿cuántos números necesito? Para encontrar en el espacio, digo. 3. El X, el Y y el Z. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Imaginen que ustedes son ya ingenieros, están diseñando un sistema para detectar aviones en el aire, un radar. Tienen que saber la posición hacia adelante y hacia los costados, pero también arriba. Porque si van a dispararle un misil, no le van a pegar nunca si no saben a qué altura está. Ahí utilizan coordenadas en 3D. ¿Está bien? Y algunos le agregan la cuarta coordenada, que sería el tiempo, pero es otra historia. Bien. Otra cosa que tenemos que saber acá es que tiene nombres cada uno de los cuadraditos, no cuadraditos, sino cuadrantes, porciones que se van formando del plano. Estos nombres son en realidad con números romanos, empiezan desde este primero, girando en contra de las agujas de reloj. O sea que estos dos puntos que yo marqué, ¿en qué cuadrante está? Primero. Primer cuadrante. ¿Está bien? Este punto. Voy a poner un poquito mejor este punto. Ahí. Este punto. Este punto. ¿Y este punto?
intermedio ¿Eh? ¿La voy a poner un poquito más arriba o poner acá arriba? Está sobre el eje. No está en ningún cuadrante. ¿Y este? Sobre el eje. Bueno, a ver. Este ya dijimos. Vamos a ver este. Vamos a llamar... A este lo vamos a llamar A. A igual. Pueden ponerlo así o pueden ponerlo así. Como quieran. Yo prefiero poner así. Como decir que A es igual a un punto, a un par ordenado. ¿Ordenado por qué? Pues no es lo mismo 1 que 2 ni 2 que 1. ¿No es cierto? Pues si yo dijera 1, 2, ya no es este punto, es el punto que está acá arriba. Bien, entonces un par ordenado, un par de coordenadas cartesianas. Bien, este punto, ¿se animan a decir? Y esto ya sería 1, 2, 3. Entonces este punto es menos 2, 3. Bien, este punto, fácil. Este punto. 2 menos 3. 2. ¿Se dieron cuenta que uno tiende a decir menos 3? No, primero siempre el X. Este punto que está acá, ese punto lo vamos a llamar E. Ven que le pongo a veces igual y a veces no. ¿Está bien? Lo pueden usar así. ¿Y este cuál sería? 0, 2. Muy bien. Porque estoy sobre el eje. ¿Y este? ¿Cuál? 1, 2, 3, 0. ¿Por qué? Porque primero es el X siempre. ¿Está bien? Se dieron cuenta que aquí las coordenadas son positivas, positivas. Acá es negativo, positivo. El par. ¿Que acá cómo es? Negativo, negativo. ¿Y acá? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Y acá es positivo 0. Y a eso se lo llama semieje positivo X. Semieje negativo X. Este semieje Y positivo, semieje Y negativo. Si quieren llamarlo así. ¿Por qué semieje? Porque es la mitad del eje. ¿Está bien? ¿Preguntas? Genial. Muy bien. Ahora vamos a ubicar un punto. ¿Puedo borrar todo esto porque lo tienen? Vamos a aprovechar que me salieron más o menos derechas las... Yo tenía un profesor que te dibujaba hasta los círculos perfectos. ¿Sí? Algunos le ponen menos I para saber qué es, pero con que pongan I es suficiente. Ya sabemos que todo esto es I. ¿Sí? Muy bien, ahora, yo les pregunto, quiero ubicar el punto 4 menos 2. ¿Cómo hacen? ¿El cuarto cuadrante? Cuarto cuadrante. Muy bien. X4 por abajo. Primero me voy hasta el 4 y después bajo 2. Sí. O simplemente puedo hacer como hacía yo en la secundaria, hacía esto y ya está. ¿Está bien? Ese es el punto 4 menos 2. Genial. Bien, entonces ya sabemos ubicar puntos en el plano. Es fácil. Bien. Voy a contar un concepto, en realidad recordar un concepto que estuvimos trabajando en la unidad 1 y tocamos también en la unidad 2. ¿Qué es esto? Yo acá tengo la recta numérica, ¿sí? Tengo el 0 acá. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3.
Si yo quiero saber la distancia que hay al 0, le hago un número, es fácil. El 1 está a 1 unidad, el 2 a 2 unidades, el 3 a 3 unidades. El menos 1 también está a 1, el menos 2 a 2, el menos 3 a 3, ¿cierto? Pero, claro, cuando dije 2, dije estoy a 2 unidades, positivo. Cuando dije menos 2, dije a 2 unidades, positivo. Entonces tiene que haber alguna máquina que me dé 2, pero que no importa si acá pongo 2 o pongo menos 2. ¿No es cierto? Y eso lo conocimos como valor absoluto. Si yo quisiera saber la distancia que hay entre el 2 y el 3, ¿sí? ¿Cuál es la distancia? Así viéndolo en la recta numérica. Bueno, tendría que tener algo que me dé 5. Que meta acá adentro, que me dé 5. Probemos. Tengo el menos 2 y tengo el 3. Bueno, si yo pongo menos 2, tendría que poner menos 3 para que me dé 5, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? O sea, que al primero le resto el segundo. ¿No? Porque el menos 2 está claro que es menos 2, pero esto acá es 3. Estoy restando. ¿No es cierto? Bueno, supongamos que yo pongo el primero, que sería 3. ¿Sí? Y el otro es menos 2. ¿Qué tengo que poner acá para que esto me dé 5? Menos. O sea que siempre estoy restando. Y siempre me da el mismo. Entonces, para medir la distancia entre dos puntos, tengo que restar sus valores dentro de un valor absoluto. ¿Está claro con esto? ¿Sí? Bien. ¿Pregunta hasta ahora? Bien. Entonces, supongamos, esto lo voy a poner más arriba, distancia entre un punto A y un punto B sería igual al valor absoluto de A menos B o B menos A. ¿Está bien? Los dos me va a dar exactamente lo mismo porque es un valor absoluto. Uno me lo va a dar en positivo, el otro negativo, pero los dos valen. ¿Me entendieron? Bien. Ahora, vamos a volver a la recta numérica. Vamos a poner un puntito aquí. Ahí. Vamos a 1, 2, 3, 4. Perfecto. Vamos a poner otro puntito que dé por acá y acá. A y B. ¿Sí? Muy bien. Pensemos un poquito qué pasa con A y qué pasa con B. A está con respecto al X a una distancia de 1. ¿Sí? Y B está a una distancia de 5. Pero estamos hablando de la parte de X. ¿No es cierto? Bien. Entonces, hacemos AX, la parte X, se encuentra 1, ¿sí? Y BX se encuentra en 5. ¿Cuál es la distancia entre AX y BX? 4. ¿Sí? ¿Es igual a qué? ¿Cómo lo calculo? Puedo hacer 1 menos 5 o 5 menos 1. O 5 menos 1. ¿Cuánto me da? 4. O sea que la distancia en este sentido, ¿sí? Vamos a dibujar en negro. Es de 4, ¿sí? Unidades. ¿Me siguieron? Sí. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero aquí, ¿sí? El AI y el BI. El AI, ¿qué valor tiene? Y el BI, 5.
¿Cuál es la distancia AIBI? 5 menos 2. Sí. ¿Cómo harían? 5 menos 2 o 2 menos 5. ¿Y qué me dan ambos? Como valor absoluto 3. ¿No es cierto? Sí. Entonces, si yo hago así, esto me da 3. ¿Está? Me da 3. Pero en realidad lo que yo quiero saber ahora, ¿sí? Recuerden que hice la diferencia entre las coordenadas, ¿no? En realidad lo que yo quiero saber es ahora la distancia, pero ya no de un punto en la recta, sino la distancia en el plano. ¿Sí? ¿Y qué les parece a ustedes que sería la distancia que quiero averiguar? Distancia AB con respecto a esto que está acá. ¿Qué sería? Un triángulo. ¿De qué tipo? Rectángulo, porque acá ¿qué hay? Ángulo de 90 grados. 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué harían ustedes para encontrar la fórmula AB? Pitágoras. ¿Qué me dice Pitágoras? Todos saben quién es Pitágoras, ¿no? Bien. La distancia de AB, ¿sí? Al cuadrado, porque esto es C. Acá no hay C, no hay ni A ni B. ¿Se dieron cuenta? No hay ni A ni B. Igual, miren lo que voy a usar ahora. La distancia de XA, XB. Si lo podía haber puesto así, lo podía haber puesto así, perdón. ¿Qué significa esto? Esto significa diferencia o diferencial. Esto lo van a usar mucho en cálculo y me está diciendo que la diferencia entre estos dos puntos sería el cateto de este triángulo. ¿No es cierto? Al cuadrado. Más el diferencial de I, A y B al cuadrado. Y eso me está determinando la relación pitagórica entre esto y esto. ¿Sí? Vamos a ponerlo en números y en letras para que se den cuenta. La distancia AB al cuadrado es igual a XA menos XB al cuadrado más menos IB al cuadrado. ¿Por qué? Porque esta era la fórmula que yo descubrí para la distancia de este cateto y la distancia de este cateto. ¿Sí? Obviamente, si yo quiero sacar este cuadrado, lo que hago es esto. No uso valor absoluto. ¿Por qué? La distancia siempre positiva. ¿Para qué usar valor absoluto? ¿Está bien? Nunca me va a dar negativo. No hay caso negativo. Vamos a hacer los números. La distancia entre A y B, ¿sí? Van a ver cómo elegí a propósito esos valores. Van a ser, calculemos XA y XB. ¿Qué sería? Recuerden el punto que está acá y el punto que está acá. ¿Qué sería la distancia entre el X de A y el X de B? Pueden poner 5 menos 1 al cuadrado. ¿No es cierto? O pueden haber puesto 1, 5, ¿no? Vamos a hacerlo de las dos maneras, poniéndolo, pero siempre en el mismo orden, háganlo, para ser ordenados. Entre A y B, pero el I. No, A y B, 2 menos 5. ¿Sí? Me lo voy a poner igual. Esto sería 4 al cuadrado, ¿qué sería? 16, ¿no? Y esto es 3 al cuadrado, ¿qué sería? 9. O sea, la raíz de 25, o sea, hay 5 unidades de acá a acá. Sí. Bien. Acordate que cuando yo tenía que hacer el triángulo rectángulo, el cuadrado de esto es la suma del cuadrado de estas distancias. ¿Y cuánto vale esto? La distancia entre este punto y este punto.
Y esto es la distancia entre este punto y este punto. Sergio, Sí. ¿puede ser 5 menos 2? Como distancia de 3. ¿Por qué? Porque yo puse A y B. A, B. Ah, no, ¿qué puse? Ah, acá puse mal, ¿no? Ah, acá puse mal, ¿no? Da lo mismo, ¿eh? Igual da lo mismo. 1, 5. Ahí está. Y acá es AB. Está bien, 2, 5. Está bien. Acá te va a dar 4 igual. Bien, ¿por qué yo dije que daba igual? Bueno, ahora no hemos adelantado, pero lo podemos hacer acá de nuevo. Miren. Porque son valores absolutos, son distancias. En realidad son módulos, pero después vamos a ver en vectores qué es. Piensen que ahora hago al revés. Hago B, A, B, A. ¿Está bien? Ahí sí, pongo 5, 1. B, A, 5, 2. ¿No es cierto? Lo mismo, me da 4, 3. 16, 9, 25, mismo. ¿Está bien? Lo mismo. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces, ¿cuál es la fórmula para sacar distancia? La raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de los diferenciales entre las coordenadas X e Y. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sergio, Sí. en la primera raíz no hubo menos en el segundo paréntesis. ¿Cómo? En el segundo paréntesis de la primera raíz. Hay Sí. un más. ¿Qué pasa? Un menos. Arriba en lo negro. Menos, 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 menos. Está borrado. No, me parece. Acá es un menos. Sí. Estaba, claro, por ahí en cámara no se ve, pero había borrado, era un menos ahí. Es un menos. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hacer algo concreto. Otro concreto. A ver. Sin ver acá. Ya. Sin ver acá. Vamos a hacer el que está acá en el apunte. A. Menos 3, 6 y B. 5, 1. Muy bien. Distancia AB. ¿Qué es lo primero que hace? Ojo, la distancia también, ahí ya hablando como módulo. Bueno, módulo lo vamos a ver. Después el vector también se puede poner así. Pero por ahora vamos a usar este símbolo. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo primero que hace? Raíz cuadrada. Acá van a poner x más y todo al cuadrado. Construyen ya la ecuación. ¿Qué pondría primero acá? Bueno, recuerden que son en el mismo orden, entonces ya que tienen los puntos acá, hacen esto restado esto, esto restado esto. Así de fácil. Bueno, ¿qué ponemos? ¿Y de este lado? Queda acá. 8 al cuadrado y acá. ¿Esto queda? ¿Y esto queda? Muy bien. Yo creo que ahí más no pueden hacer, ¿no? Creo que queda ahí. No ponemos las distancias porque da el decimal, pero. Sí, la podés poner en decimales, hay que ver qué precisión. De paso que hablamos de precisión, ¿por qué insistimos tanto en precisión? Bueno, les cuento porque lo puse recién en la punta del viernes, pero se lo adelanto ahora, está ahí escrito. Saben que hace unos años hubo una guerra llamada Guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En Arabia había bases norteamericanas y lo único que tenía como defensa los iraquíes a larga distancia eran los misiles soviéticos muy viejos que eran basados en la tecnología del B-2 alemán. O sea, era un cohete que uno disparaba y el cohete caía. Salía volando y caía.
balístico. ¿Sí? No se movía en el aire, no, nada. Esos misiles se llamaban misiles Scud. Un tipo de misil era el misil Scud-B, que cuando los norteamericanos sabían que le podían disparar con eso, pusieron los misiles antimisiles Patriot. ¿Sí? Los Patriots son la vieron, esos camiones con varios tubos que van disparando misiles y van interceptando misiles en el aire. Muy bien. Lo que tenía que hacer el sistema Patriot era, cuando detectaba a un misil, calcular la distancia del misil, y si veía que el misil por ahí impactaba en otro lugar, no se disparaba porque cada misil costaba millones de dólares. ¿Está bien? Bueno, resulta que se disparó un misil Scud, un simple misil que era como tirar una piedra, era eso, ¿sí? Porque supone que el misil Patriot podía pegarle a cualquier tipo de misil que le tiraran, ¿no? Bueno, cuando disparan el misil, el Patriot se quedó quieto, no hizo nada, fue cayendo, ¡pum! Cayó una barraca, matando 28 soldados. ¿Qué pasó? Y eso tiene que ver con la precisión. Resulta que para calcular el tiempo, medir el tiempo, ¿vieron? En los que están en videojuegos saben lo que estoy hablando, hay un reloj interno en la computadora, ¿sí? Que uno lo puede toquetear. La idea era calcular el tiempo con el reloj interno y haciendo una fracción de 1/10. Eso se guardaba en memoria. Después van a estudiar en lo que hagan sistema en arquitectura, que la memoria tiene bits. Entonces el tamaño de los decimales tiene un tamaño finito. No pueden poner mucho decimal. ¿Qué pasaba? Cada hora, por la forma que guardaba, tenía un error de precisión de 0,0000095 segundos. Bueno, te dicen, ¿qué es 95 segundos? No es nada, es 0,00095. Mucho cero. Pero ¿qué pasa? 100 horas que estaba el sistema prendido y los ingenieros, y eso es lo que ustedes hacen como ingeniero, ver la precisión que tiene el sistema. Entonces ustedes dicen, no quiero que mate gente, porque si no, ¿qué estoy vendiendo? Entonces le dice al que lo va a usar, che, cada hora o cada día, apagalo y prendelo, que se resetee, entonces el error no se acumula. ¿No es cierto? Bueno, como hacía 100 horas que estaba prendido, acumuló un error de 34 segundos. Como el misil viaja a 1700 metros por segundo, creo que era esa la velocidad, los 34 segundos representaba una diferencia de distancia de 560 metros. Le erró feo, porque le estaba diciendo, el misil está allá cuando lo tenía acá arriba de la cabeza. Y eso es lo que pasó. Y eso es lo que falló. Entonces la precisión en matemática es importante. Entonces cuando trabajen con precisión, recuerden, con decimales, recuerden lo que aprendimos en la 4ª clase sobre precisión en cálculo numérico. ¿Está bien? Errores así sucede. Otro error típico que van a ver va a ser el de unidades, el usar mal las unidades. Ustedes saben la diferencia entre libra y kilo, ¿sí? Estamos hablando de medio kilo de diferencia. Bueno, resulta que pasó, creo que con un avión de Air Canada, que cuando Air Canada utiliza para litros, utiliza el sistema internacional, en cambio en Norteamérica utilizan galones, que es otra medida. Anota en la planilla, para el que va a cargar combustible, un número. El técnico interpretó ese número en galones y no en litros. Y el avión casi se estrella a mitad de camino por falta de combustible. Al final, con un aterrizaje forzoso, zafó. Entienden también qué papel importante tiene la precisión y el uso de unidades. ¿Está bien? Bien. Entonces, fenómeno. Tenemos esto. Después del sistema tengo miles de anécdotas para contarle. Para el que le interese el sistema, también con el tema de precisión numérica. Que llorarían 5, por ejemplo, un cohete que había costado millones de dólares, se disparó y en el aire ¡plup! Cayó. Por un error de precisión, porque habían hecho un software de 32 bits sobre otro software de 16 bits. Nada más que por esa boludez. Solamente para ahorrar plata. Bien, ya hablamos de distancia. ¿Qué podemos hablar ahora? Le puse los decimales, por eso el compañero preguntó. Genial. Bien. ¿Qué podemos usar para la distancia, por ejemplo? Yo sé que esto es una relación pitagórica,
porque esto lo sabe todo el mundo, que 4, ¿por qué elegí los números? Porque si tiene 4 en un cateto, 3 en el otro, este es 5. ¿Sí? Y esto fue usado de tiempo inmemorial, porque recuerden que Pitágoras, los griegos, hicieron la demostración del teorema. Pero esta relación se conoce hace miles de años. Miles de años, mucho antes que los griegos. Por ejemplo, los egipcios, para medir ángulos rectos, ¿qué hacían? No tenían transportador ni un láser para ver. Entonces hacían una cuerda y cada cierta distancia le hacían un nudo. Pruébenlo, háganlo una vez en su casa si quieren, pero la distancia tiene que ser siempre iguales. Entonces, tercer nudo, doblo, cuarto nudo, 4 nudos más y me van a quedar 5. Y eso, si yo lo estiro, me da un ángulo recto clavado. Y así se usa para hacer ángulos rectos. ¿Está bien? Entonces, teniendo una relación pitagórica, yo puedo saber si estoy ante un triángulo rectángulo. Si la relación pitagórica no se cumple, o sea, esto no se cumple, no es un triángulo rectángulo. ¿Me siguieron? Hay un ejercicio que planteé ahí en el apunte, que es así. Si tuvo 3 puntos, ¿sí? No importa, más o menos, yo no sé las coordenadas exactas, pero pongan acá, acá y acá. ¿Sí? Yo le doy las coordenadas, no miren estos numeritos, ¿no? Pues no sé qué coordenadas tenían, pero supongo que tienen coordenadas específicas, ¿está bien? ¿Cómo sé yo que estos puntos forman un triángulo rectángulo? O sea que esta figura es un triángulo rectángulo. ¿Sí? A esto vamos a llamar A, no sé si es el mismo nombre que está ahí, B y C. Entonces, yo sé cuál es la relación pitagórica de un triángulo rectángulo. Entonces mido la distancia. ¿Cuál es el lado más largo? BC. Entonces hago la distancia BC al cuadrado, me tiene que dar la distancia de AC al cuadrado más la distancia AB al cuadrado. O sea, todo esto que yo hice lo hago para esto, para esto, para esto. Y cuando tengo el resultado, en este caso, vamos a repetirlo, me da raíz de 65, ¿sí? Igual raíz de 52 más raíz de 13, pero todo esto era elevado al cuadrado. ¿Sí? Cada uno de estos me dio la distancia, pero era elevado al cuadrado. Esto lo puedo hacer, pues son números y distancias, no hay valor absoluto. 65 más 52 más 13, 65 más 65, entonces yo sé que esto es un triángulo rectángulo. ¿Entendieron cómo se resuelve? ¿Sí? Sí. Bien, entonces con distancia pueden trabajar un montón de cosas, ¿sí? Puedo darle 4 puntos y saber si es un cuadrado, si es un rectángulo. ¿Cómo sé que es un cuadrado? Porque las 4 distancias son iguales. ¿Sí? ¿Puedo saber solamente con eso que es un cuadrado? ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esto, ¿no tienen las 4 distancias iguales? Los 4 ángulos también iguales. Tiene que ser los 4 ángulos de qué tipo. Entonces, si yo tengo 4 puntos, esto que estoy hablando es estrategia de resolución. ¿Qué haría yo? Mediría la distancia y me tiene que dar igual. ¿Sí? Pero además la distancia entre estos dos tiene que tener una relación pitagórica con esos dos. ¿Entendieron? Esa es lo que tiene que haber. Acá no va a haber relación pitagórica, porque yo hago la diagonal y no me da ni a palo un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Entendieron? Puedo tener también, es más complejo, pero puedo tener 6 puntos y mido la distancia entre ellos y saber que es un hexágono. No importa cómo se resuelve, lo que quiero que entiendan que la geometría analítica me abre un montón, un campo de aplicación muy grande. Un campo de aplicación muy grande.
Tal es así que a través de esto, si yo quisiera tallar, ¿sí? Algunos vinieron a una visita acá a la facultad previo y yo lo llevé al taller de mecánica, ¿sí? ¿Se acuerdan los turnos numéricos que tenemos en el taller de mecánica? ¿De control numérico? Bueno, yo tengo una pieza y le digo, dibujame un punto en tal coordenada, un punto en el otro. Recuerden que control numérico uno programa las coordenadas de los puntos y yo le puedo decir a la máquina que me haga 3 puntos, que me dibuje un triángulo rectángulo, dándole las coordenadas en un sistema de coordenadas. ¿Entendieron? Esto es lo que me trae la geometría analítica. Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿quieren? Y después seguimos con la otra parte.